Buenas noches a todos ustedes, hermanos, que están siguiendo esta transmisión como cada miércoles. Oramos para que Dios les bendiga a todos ustedes, a sus familias, y les invitamos para que estén atentos a la predicación que se va a compartir a cargo de nuestro hermano Enrique Collazo. Antes de ello vamos a cantar un himno que tiene por título Todas las promesas del Señor Jesús. Vamos a cantar este himno y enseguida dejamos este tiempo para la predicación. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura vida nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Muy bien, vamos a pedirle a las maestras que por favor pasen. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Antes de meditar en la palabra de Dios, quiero compartirles un canto. Se llama Cristo el Salvador. Hoy le quiero cantar al Señor, a mi Cristo el Salvador, porque Él es todo para mí, es mi Señor y mi Dios, porque en otro no hay salvación, solo en mi Cristo el Salvador, vida eterna Él prometió, solo acéptalo como Señor, porque si llego a morir con Cristo Jesús me quiero ir, no quiero ir al fuego eterno por no haber amado a Cristo Jesús. No quiero ir al fuego eterno por no haber amado a Cristo Jesús.
La primera vez que iba a estrenar la guitarra, que pues fue un regalo de un hermano muy preciado. Pues como trajimos la guitarra para allá y para acá, a la hora de tocar estaban algunas cuerdas desafinadas, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya ahora la saqué hasta que ya la iba a usar. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a buscar allí en el libro de Deuteronomio, capítulo número 11. Deuteronomio, capítulo número 11. Desde el versículo número 8 hasta el versículo número 13. Vamos a leerlo en forma alternada. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y regas, que regas las aguas de lluvia del cielo. La tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Verdad? Cuando ya el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Dice el versículo número 12, dice, la tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Este mensaje se llama el cuidado de Dios. ¿El cuidado de Dios caduca? No caduca. Dice la misma escritura que Él cuida de la tierra desde el principio del año hasta el fin. Dios cuida de su creación. Y en la creación pues está todo lo que Dios creó. Está el ser humano. Dios cuidó de Adán y Eva en el principio. Dios ha cuidado de su pueblo, Israel. Dios ha cuidado de su iglesia. Dios cuida a sus hijos, todos aquellos los cuales hemos abierto nuestro corazón y aceptado a Cristo en nuestro corazón. Entonces, el cuidado de Dios es desde el principio del año hasta el fin de año. Ya terminamos un mes de este 21 y bueno, pues vamos ya sobre el segundo mes. Dios tiene el control de todo. Algunas cosas Dios las permite. Y no por eso vamos a decir o pensar o dirá alguien, ¿verdad? Pues, ¿dónde está Dios? Pues Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo y permite algunas cosas. Y el pueblo de Israel, al pueblo de Israel se le dijo en el versículo número 13, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo,
la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Entonces, la palabra de Dios dirigida al pueblo de Israel, pero nosotros no estamos tampoco, ¿verdad?, exentos de este mandamiento de nuestro Dios. ¿Cuál fue la causa de que Dios expulsara a Adán y a Eva del paraíso? Pues fue la desobediencia. ¿Qué nos gusta más? ¿Obedecer o que nos obedezcan? ¿Qué nos gusta más? ¿Amar o que nos amen? ¿Qué nos gusta más? ¿Que nos sirvan o servir nosotros? ¿Nos gustaría tener prosperidad en todo el año? Claro que sí, pero normalmente nuestra mente se va luego a la prosperidad, a lo económico. Así es la mente humana. Pero cuando hablamos de prosperidad, tenemos que pensar en la prosperidad espiritual. Ir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Dios quiere que tengamos prosperidad. Miren, vamos a ver una cita allí, pero no pierdan ahí Deuteronomio. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 5. Perdón, el capítulo número 1, perdóneme. Desde el versículo 5 al versículo número 8. Le voy a dar lectura y usted le sigue allí con su vista. Dice el versículo 5 de la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que crezcamos espiritualmente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay veces que nada más nos quedamos en la fe. Pues es que la fe, ¿verdad?, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo recuerdo cuando hacía una sopita para mis hijas, cuando mi esposa se iba al hospital, a lo mejor pues no la hacía como ella la hacía, porque se le echa la sopa y se le prepara, pero aparte de eso se le echan otros condimentos, pues, ¿verdad? Y a lo mejor uno, como no es muy dado a la cocina, entonces no lo hace uno como ya lo que sabe hacer. Entonces a veces nada más nos quedamos en la fe, pero dice la palabra de Dios que hay que añadirle a la fe virtud, a la virtud conocimiento, y está la lista que necesita ese condimento especial, nuestra fe, porque dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios quiere que tengamos prosperidad espiritual. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida para recibir las bendiciones de parte de Dios. Pero en el versículo número 13 nos señala tres cosas. Están señaladas tres cosas para el pueblo de Israel, pero también para usted y para mí.
obedecer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. ¿Qué es la obediencia? Bueno, la obediencia se utiliza también en sentido secular. El significado central deriva de la relación con Dios. Dios da a conocer su voluntad mediante su voz o su palabra, que actualmente, pues dice la palabra de Dios que es a través de nuestro Señor Jesucristo que Dios se comunica con nosotros, porque antes había otros modos de comunicar, por sueños, por señales, de diferentes maneras, pero hoy es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la obediencia a Dios es una entrega total a su voluntad. Por consiguiente, la obediencia y fe están íntimamente relacionadas. Si recordamos quién es el ejemplo de obediencia, nuestro Señor Jesucristo, porque dice que el mejor ejemplo que tenemos es de Él. Dice, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Esto es lo que dice Filipenses 7:8. Tenemos también ese ejemplo maravilloso de obediencia allí en Génesis, capítulo número 22, también muy conocido, el ejemplo de Abraham, en el capítulo número 22 de Génesis. Encontramos la prueba contundente de la obediencia de Abraham. Dios le dice, toma, dice en el versículo 2 de Génesis 22, dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Desde el principio de la comunicación de Dios, Abraham obedeció, preparó todo para ir a donde Dios le estaba diciendo. Dijo, para que vayas al monte que yo te diré. Entonces, Abraham fue muy obediente a nuestro Dios. Obedeció al 100%. Obedeció al 100%. Isaac se sorprendía porque no miraba el cordero para el sacrificio, pero Abraham le dijo, el Señor lo proveerá. Y cumplió. Ya después, pues bueno, ahí lo vemos en ese capítulo que Dios lo detuvo. ¿Qué pasaría si a nosotros Dios nos dijera así? Pues difícilmente obedeceríamos ese mandato. Otro ejemplo vemos en la primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo número 15, pero aquí es un ejemplo de desobediencia. Cuando Saúl desobedece y es desechado. Dios le dijo, ve pues en el versículo 3 y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos.
Esa fue la orden de Dios. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Obedeció? Pues obedeció a medias. Obedeció a medias. En el versículo número 8 dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea, ellos ya hicieron conforme a su pensar, no conforme al mandato de nuestro Dios. Y todavía dice Saúl en el versículo número 13: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Según él, fue obediente, pero no fue obediente, porque vemos en la palabra de Dios que no hizo lo que Dios le había dicho. En el versículo 14 y 15 dice Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Samuel respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Le echó la culpa al pueblo, siendo que él había recibido esa orden. Él debió de haber obedecido. Él era el que estaba al frente. Así como cuando Adán vino culpando incluso a Dios, porque dijo: la mujer que tú me diste me dio a comer y yo bebí. A veces se pone medio difícil para el ser humano reconocer las propias culpas. Casi siempre, ¿verdad?, señalamos a otros buscando la justificación propia. Entonces tenemos este ejemplo de desobediencia. Nosotros, ¿cómo andamos en obediencia? ¿Obedecemos al 100% o póngale el porcentaje? Yo creo que tenemos algún porcentaje. El 100%, al menos de mi parte, no lo tengo, ¿verdad? Pero debemos de ir creciendo en obediencia, porque eso es lo que demanda nuestro Dios: obedecer a Dios. A veces pensamos que ya con los diezmos, las ofrendas y una que otra vez que vengamos a escuchar la palabra de Dios, ya cumplimos con Dios. Pero no es así. Entonces, el segundo punto es amar a Dios. Amar a Dios. Allí vamos a Mateo capítulo número 22. Un intérprete de la ley que le pregunta al Señor, 22, versículo 36. Bueno, le voy a dar lectura desde el 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, a ver qué era lo que decía el Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. En otro evangelio, el intérprete de la ley le dice: bien has dicho, maestro, el amar a Dios, el Señor, con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, y amar al prójimo. Con eso cumplimos. Y el Señor le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No estaba lejos. ¿Qué le faltaba? Conocía la ley, conocía el mandamiento. Bueno, pues solamente le faltaba reconocer al Señor como lo que es, como lo que era, el Salvador. El pueblo de Israel lo rechazó. Los judíos y los expertos, según ellos, en la ley, siempre buscaban ponerle trampas para ver qué decía, para acusarlo. Entonces, ¿cuál es nuestra condición con respecto al amor? La obediencia está ligada al amor, porque dice allí en Juan capítulo número 14, muy conocido, Juan 14, versículo número 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama. Ahí está la comprobación del verdadero amor a nuestro Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dice el versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, el que no ama a Dios, pues no va a obedecer sus mandamientos, pero el que ama a Dios va a ser obediente. ¿Y por qué amamos a Dios? Dice, puede haber varias respuestas. Porque Él me salvó. Él me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Me perdonó mis pecados. Me dio la salvación y la vida eterna. Como comentaba ahorita Manolo con el hermano Nabor, bueno, pues él está en la presencia de Dios porque abrió su corazón y aceptó a Cristo, y él está gozando de la presencia de nuestro Dios. Pero allí en la primera carta de Juan, capítulo número 4, versículo número 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Le amamos porque Él nos amó primero. Antes, pues, vivíamos la vida a la corriente del mundo. Teníamos tal vez a Dios en los labios, pero solamente en los labios, y sin conocerle. Sin conocerle, le conocíamos, como dijo Job, de oídas. Pero ya cuando abrimos nuestro corazón, lo aceptamos, escuchamos el mensaje de salvación, lo aceptamos, allí empezamos ya a conocer al verdadero Dios, el cual vino para rescatarnos y salvarnos de la condenación.
para no ir a ese lugar que está preparado para el diablo y sus demonios. Y dice el versículo número 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Entonces, tenemos que ser obedientes a Dios. Tenemos que amar a Dios. Cuando amamos a Dios, amamos al prójimo, amamos a los hermanos, amamos a todos, incluso a los enemigos, a los que nos hacen mal, porque eso es lo que dice Dios en su palabra, que aúna a los enemigos. Y el tercer punto, servir a Dios. Obediente a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Allí vamos a volver a Deuteronomio, por favor, capítulo número 10. Versículo número 12. Versículo número 12 y 13. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y estatutos que yo te escribo hoy, para que tengas prosperidad. Dios quiere que tengamos prosperidad. Dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas, a veces las que ponemos primero, vienen por añadidura. Entonces Dios quiere que tengamos prosperidad, pero primeramente lo espiritual. Ya si a Dios le place bendecirnos materialmente, bendito sea su nombre. Y si no, bendito sea su nombre. Valoremos lo que tenemos y no deseemos lo que no tenemos. ¿Qué significa ser siervo? El concepto de ser siervo de Dios expresa la obediencia absoluta del hombre a Dios y la aceptación incondicional de la voluntad divina. ¿Cómo se consideraban los apóstoles? Se consideraban siervos de Dios y de Jesucristo. Pablo describe su propia vida y acción apostólica de reconciliación como un servicio a Dios voluntariamente. Entregaron su vida, les quitaron la vida por predicar la palabra de Dios. En la segunda carta a Timoteo, capítulo número 2, versículo 24 y 26, dice, hasta el 26, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay veces que algunos siervos son contenciosos. Dios no quiere que seamos contenciosos, sino amables para con todos,
apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Entonces, así debe de ser un siervo de Dios, servicial. Hermanos, queremos tener un próspero año. Ya vamos, como decíamos al principio. Claro que sí. Moisés estaba haciendo este llamado al pueblo de Israel antes de que entraran a la tierra prometida. Les exhortó para que fueran obedientes a Dios, para que amaran a Dios, para que sirvieran a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Y les dijo también: guarda y cumple los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y esto es también para nosotros. Si queremos tener prosperidad, Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La ley dice: haz esto y vivirás. Pero la gracia no. La gracia dice: te ha sido dada la vida, por lo tanto, haz. O sea, las obras que hagamos es porque la gracia ya la tenemos. No hacemos obras para buscar la gracia de Dios. Vamos a proponernos en nuestro corazón a ser obedientes, a amar a Dios, a servir a Dios y asimismo enseñar a nuestros hijos. Ahorita, por lo que estábamos pasando, podemos en una semana a lo mejor ya no estar. 15 días, no sé. Ahora para el 24 vimos a alguien, para el día último ya no lo vimos. Entonces, por eso pongamos más énfasis en nuestros hijos, para que ellos sean obedientes a Dios, amen a Dios y les sirvan, porque puede que no amanezcamos mañana y podemos irnos tranquilos, porque encaminamos a nuestros hijos en el camino de Dios. Dios les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra, y les invitamos para continuar orando por la salud de nuestro hermano César. Pedimos también de sus oraciones por la salud de nuestra hermana Betty, sigue todavía algo delicada, entonces pongámosla en oración también, hermanos. El señor Lucino Vázquez es cuñado de mi hermana Blanca, les pedimos que también lo tengan en oración. Y su esposa, ¿verdad? La esposa del señor Lucino, ella aceptó a Cristo como su salvador personal. Nos estaba compartiendo Blanca, que le compartió, y bueno, pues gracias a Dios que tomó esa decisión. Entonces, hermanos, también les pido de sus oraciones por mi mamá. El día de ayer la llevamos a una consulta al hospital. Tiene algunos problemitas por varias razones. Entonces, en lo que cabe, gracias a Dios está bien, está estable. Son problemas de su columna, ¿verdad? Entonces les pido que si tienen a bien orar por ella ahí en su tiempo devocional, por favor, hermanos. Vamos a concluir en esta noche cantando el coro Tú solo eres Jehová, o es Nehemías 9:6. Sí, hermana Berta. Les pido sus oraciones por mi hermana Amelia, la van a operar el día 11 de febrero. Amén. Muy bien, para estar orando por señora Amelia, ¿verdad? Esposa de Víctor. Sobre todo para que alguien le lleve la palabra. Ya ve que en el hospital andan
Claro. La van a operar en el 15. Claro, hermana, vamos a tomar esa petición también. Hermanos, vamos a cantar este coro y después vamos a terminar en oración. Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová. Y después vamos a orar para concluir en esta noche. Cantamos. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche por darnos la oportunidad y la gran bendición de estar en este lugar. Gracias, Señor, por nuestro hermano Enrique, que nos compartió de tu palabra y que nos recuerda lo importante que es la obediencia hacia ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no somos obedientes, y ayúdanos a poner por obra cada una de las predicaciones, que quitemos el orgullo y la vanidad y nos concentremos en solamente hacer tu voluntad, Señor. Padre, en esta noche también estamos pidiendo por la salud de nuestra hermana Betty, para que tú la bendigas allá en Houston. Te pedimos para que los medicamentos puedan ser a favor de ella. Te rogamos que le des sabiduría a los doctores que la están atendiendo, pero sobre todas las cosas te pedimos que tú la llenes de tu paz, que ella pueda confiar en tus promesas y que sepa que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, bendice a Eliud, bendice a toda la familia de nuestra hermana Betty, y oramos para que tú la sigas fortaleciendo, Señor. También te pedimos por el señor Lucino Vázquez, que tú obres en su cuerpo, ya que está muy afectado, tiene varios problemas que ya de tiempo viene arrastrando, Señor. Te rogamos para que hagas tu voluntad en él, principalmente que él pueda abrir su corazón y reconocer que solamente eres el único que le puede salvar y perdonar sus pecados. Te damos gracias por la esposa de él, porque abrió su corazón y ahora te pertenece. Te pedimos por él, por su salud física, pero sobre todo su salud espiritual. Señor, también oramos en esta noche por la señora Amelia, que es esposa de Víctor. Señor, oramos para que en el momento que la vayan a intervenir quirúrgicamente, tú seas con los doctores, que ellos puedan atenderla, que ellos puedan poner toda esa sabiduría que tú les das a favor de ella. Oramos por su operación, oramos para que suplas todas sus necesidades. Bendice a Víctor, bendice a sus hijos también. En tus manos la estamos encomendando, Señor. Padre, oramos por el hermano César Delgado, para que lo bendigas y lo sigas fortaleciendo, que bendigas a su esposa y a sus hijos también. También te ruego por mi mamá, para que pueda mejorar su salud de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias porque la pudieron consultar. Ahora la dejamos también en tus manos. Señor, te pedimos encarecidamente bendigas a la familia Coronado, Señor. Están dolidos por la partida del hermano Nabor. Fortalece sus corazones. Ayúdales a entender que él tomó en vida la mejor de las decisiones, Señor, y ahora está en tu presencia. Te pedimos por la familia para que tengan esa paz, principalmente que conozcan de ti, Señor, como el Salvador que eres, y ayúdales a pasar este trago amargo por la partida de un ser querido. Bendice a nuestro hermano Gerardo Coronado,
a su familia también, Señor. Padre, te pedimos nos lleves con bien a casa, que nos cuides de estos problemas, que nos cuides de la maldad, que nos permitas hoy en esta noche tener un descanso, Padre, y que si es tu voluntad mañana nuestros ojos sean abiertos. En primera instancia te demos las gracias a ti, Señor. Nos quedamos siempre en tus manos, porque nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a desamparar. Te pedimos todo en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hemos concluido en esta noche.